Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 10 de noviembre. Estamos en la séptima versión de las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello Gilar, novela e historia narrativas en contexto. En este momento vamos a tener la presentación de la novela La Cuadra Times con Gilbert Mesa, quien conversará con el profe Mauricio Montoya. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en este evento, a las personas que se acercan a la biblioteca Marco Fidel Suárez, al tercer piso en la biblioteca, y también para todas las personas que nos están viendo desde la transmisión en Facebook, desde la página oficial de las jornadas. Vamos a dar inicio entonces a esta presentación. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes para todos, los que se encuentran aquí, los que nos siguen todavía desde la virtualidad. Gracias a esta invitación pues, que nos hacen a conversar hoy. A mí un honor pues, conversar aquí con el profe y amigo Gilbert Mesa sobre estos temas tan interesantes de la novela y sobre todo pues, con sus dos novelas tan interesantes como La Cuadra y Las Travesías. Un poco pues la idea es conversar alrededor de algunas líneas de lectura y algunas preguntas que yo quisiera también hacerle a Gilbert y que desde allí pues ustedes también puedan, ya sea acá los que están presentes o por las redes sociales, me imagino que también podrán enviar preguntas que podamos conversar. Gilbert, bienvenido hermano. Mauricio, muchas gracias hermano por la invitación y a toda la gente que esté aquí y a los que están conectados también. A los fantasmas. Sí, a los fantasmas. Eso es muy importante. Gilbert, yo quería iniciar este conversatorio como haciéndote una pregunta como con dos binomios de palabras que yo creo que en tus novelas se ven mucho y para vos eso qué significa. Esos dos binomios serían el primero ficción y realidad y el segundo memoria e historia. ¿Cómo transversalizan esos dos binomios tus novelas? Pues siempre, Mauro, qué buena pregunta. Yo, no sé, yo antes que nada empecé fue a escribir y después de que salió la primera novela, que es La Cuadra, me enteré que había un término que se usaba para eso, que era autoficción. Entonces me dediqué a estudiar eso y a pillar gente que iba y no me acaba de como de convencer el término ni a lo que se refiere sobre todo. Entonces yo creo que es que cada vez que lo pienso, y por eso te dije que no sabría qué decir, porque si bien son novelas todas que arrancan como de algún tipo de experiencia basada en la realidad, están muy ficcionalizadas, pero tampoco es como en lo que la autoficción se basa, que es como en crear, bueno, es un término que creó Serge Tubrowski en el 71, que dice que es una ficción de hechos estrictamente reales. Entonces tampoco me da como por ahí, yo creo que es más como antes volteando la fórmula, es una mezcla extraña de cosas que bien pudieron ocurrir, aunque no de esa manera, pero muy ficcionalizadas. Entonces, yo hace mucho tiempo también dejé de interesarme tanto como en clasificar las cosas y más bien hacerlas, ¿cierto? Entonces yo creo que las novelas que yo hago sí tienen una mezcla extraña de ficción y realidad. En Las Travesías, por ejemplo, que es tu última novela, yo encontré una serie de reflexiones alrededor de la memoria, ¿no? Y hay algo que me llama mucho la atención y me gustaría, por ejemplo, cerrar ese primer elemento con esto. Vos decís en una parte que lo peor del recuerdo es que su evocación siempre es triste, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, uno piensa que se transversaliza mucho la memoria y en las novelas digamos, de la segunda mitad del siglo XX hacia acá, uno puede encontrar eso, ¿no? Hay también como una narrativa asociada a la tragedia, que vos en muchas entrevistas que he visto y en donde hemos compartido, pues haces mucha referencia a eso, a los griegos, a Shakespeare, tal vez a la propia definición que Aristóteles tenía de la tragedia sobre esa catarsis, ¿no? Entonces, esto también es un ejercicio de catarsis, ¿no? Sí,
Sí, a la manera de Aristóteles. Exacto. Él decía que realmente pues, la catarsis era la purga que se lograba a través de la conmiseración o del temor. Y bueno, ahí sí. No tanto en el sentido moderno de la catarsis, que es como de limpia, de que uno quede limpio de eso, porque yo no estoy limpio y no quiero estarlo tampoco. Creo que justo tener esos conclusos es lo que me permite seguir escribiendo. Pero hablando de la memoria, yo creo que esa sí es realmente la masa con que construyo todo. Una memoria muy distorsionada, por supuesto, como cualquier recuerdo. A mí me gusta mucho una frase de Clarice Lispector que dice que escribir es recordar un pasado que no sucedió. Yo creo que algo así es lo que me ocurre a mí. Y en cuanto a, como afinando un poco la pregunta que me hacías, yo creo que el arte está más vinculada a la memoria que a la historia. Porque la historia tiene un montón de, bueno, mejor que yo lo sabe. La historia también es muy ficcionalizada, lo que pasa es que fue que pactáramos todos que esa ficción era la que íbamos a tomar como realidad. En cambio, la ficción al no tener esa patina histórica, pues nos permite hacer un ejercicio, quizás, aunque a mí el término no me gusta mucho, un ejercicio más amplio de memoria histórica. Revisar los acontecimientos también, no solo los que ya dimos por sentados, sino los que están en segundo, tercer, cuarto, quinto renglón, que cada vez son los que me interesan más a mí. Particularizar los hechos para poder ver qué incidencia tuvieron esos hechos, que no son exactamente los protagónicos, o más bien las consecuencias de esos hechos protagónicos en la gente real y a pie, que no aparecen justamente en los libros de historia. Aunque tu primera novela fue La Cuadra y tu segunda Las Travesías, a mí me pasó algo leyéndolas que yo pensaría que habría que invertir el orden, ¿no? Pensaría yo, porque de hecho Gilmer hace un epílogo donde al final de ese epílogo te lanzas a que La Cuadra pues sigue, ¿no? Eso a mí me llamó mucho la atención en el epílogo, pero te lo pregunto también porque vos considerás, por ejemplo, que esta puede ser, Las Travesías, una novela rural, pues lo que uno podría llamar, por lo que estás pensando, en Ituango, La Granja, El Aro, y en esa medida, comparándola ya inmediatamente con La Cuadra, que es una novela más urbana, ¿cómo entender ese juego ahí que vos haces, cierto? Porque es como saltar también en dos trampolines. Sí, aunque en realidad, y es chévere que pillaran eso del epílogo, porque sí era como un guiño, pues, obviamente, a La Cuadra. Y es que después de La Cuadra, pues, yo quería escribir esta historia que tenía mucho, de muchas cosas que me había hablado mi mamá. Y me hizo reflexionar un montón de cosas, casi como que hacíamos parte de una cosa mucho más grande, que no solo era lo que había vivido yo y la época que me tocó vivir a mí, pasar por este mundo, sino que desde atrás venía una cola muy larga que había que realizar. Entonces, pues era muy difícil. Esta novela fue muy difícil justo por eso, porque era salirme también de alguna manera de un terreno que yo conocía más o menos, que es el barrio y la vida en la ciudad, que es la que yo he vivido, e irme hacia la ruralidad. Pero era necesario, yo sí quería hacer eso, y ahí es donde me encuentro como un punto en común a las dos, y de hecho a todo lo que escribo, que me dio un poco de tranquilidad mientras la hacía, y es que en realidad a mí no me está interesando el tema de la ruralidad o la urbanidad, sino el tema del mal, ¿cierto? Y el tema del por qué carajo somos nosotros así. Y entonces, bueno, casi que el lugar donde se desarrollaran los acontecimientos no importaba tanto como los acontecimientos en sí, que además también he visto se repiten ahora en las ciudades y se seguirá, bueno, mientras no detengamos los motivos por los que nos estamos matando, yo creo que se van a seguir repitiendo, incluso con patrones muy parecidos. En el epílogo vos decís también algo que a mí me llama mucho la atención, y es decir que vos no escribís como forma de vida, sino como forma de muerte.
Eso a mí me impactó mucho y creo que también un poco se ve en la cuadra, ¿no? Por tu memoria personal y testimonial. Sumado a eso, a mí me gustaría mucho que nos hablaras, por ejemplo, de dos conceptos que creo que yo encontré mucho más en las travesías, pero seguramente en la cuadra también, que son el concepto del dolor y los olvidos, o los silencios. ¿Cómo transversalizar esos asuntos ahí, que son temáticas también que vos planteás? Pues yo creo que van incluso muy unidas, pues yo creo que la ausencia de ruido es como un dolor generalizado también. Y a mí me gusta mucho explorar los contrarios, esos silencios que aturden, ¿cierto? Me parece que por las veces que lo he sentido y sobre todo que lo he sentido en el campo, es una cosa que me supera, un silencio en realidad que no era un silencio normal, sino que presagiaba catástrofes, ¿cierto? Como una cosa pesada, casi que física, ¿cierto? Casi que el silencio, y eso escrito queda muy bien, pero casi que el silencio podía tocar, pero es de verdad. Entonces, a mí me parece que se acompañan muy bien. El dolor creo que es consecuencia de un montón de malas decisiones políticas, sociales e incluso personales que hemos tomado en este país y que casi siempre paradójicamente no viene acompañado de los alaridos a los que nos tendemos a acostumbrar, sino que viene acompañado de un silencio, pero de un silencio también muy aturdidor, de un silencio que pesa, que se carga. Y eso de alguna manera fue lo que quise explorar, sobre todo en ese epílogo, porque me llamó mucho la atención encontrar en ciertas veredas. Ahí obviamente yo hablé del Aro porque fue la más cerca que tenía, pero yo trabajé mucho tiempo en algunas veredas muy complejas del territorio antioqueño y en todas sentía eso mismo, un silencio fantasmal, pero físico, o sea, es difícil de explicarlo. Creo que de alguna manera lo que hice en ese epílogo fue tratar de dar cuenta de eso, porque agobia, porque hiere, porque duele ese silencio, que se le nota también a la gente, que es una gente esquiva completamente, casi que sospecha naturalmente, lo ven a uno y ya uno es como algo que no pertenece ahí. Entonces, digamos que ahí sí, aunque en la cuadra no sé si lo haya elaborado tanto como en las travesías, pero también el silencio que queda después de una pérdida es una cosa muy, muy brutal, porque además es un silencio que no es que uno se lo imponga, sino que se instala, casi como una enfermedad, o sea, se le instaló a uno el silencio, ya uno no quiere hablar con nadie y hay que volver a aprender las palabras para comunicarse con los demás, muy teso. Gilmer, en la construcción de los personajes, antes de pasar a la cuadra, pues que me parece que también es muy importante referirla, en esa construcción de esos personajes, por ejemplo, en las travesías, hay dos, y yo ya te había mencionado uno, pues que es el dolor con Carolina, ¿no? Que es un personaje muy interesante, pero hay otro, Ismael, ¿no? Y en ese personaje a mí me llamó mucho la atención algo que yo veo que exploras ahí continuamente, que es como ese cansancio de la guerra, ¿no? Y que el sinsentido, después de habernos matado tanto, después de tanta violencia y tanta crudeza, como fue la violencia de los 40 y los 50, pues llega también el hastío, ¿no? Entonces, esa es la otra, como el otro sentimiento que pulula por allí. Y qué bueno que hablaste de ese personaje, porque es un personaje que a mí me interesó mucho desde siempre. Construirlo fue muy complejo, justo por eso, para que diera cuenta de una cosa que a mí me parecía muy tesa, y es que son los personajes. En la cuadra había aparecido uno que es muy discreto, y solo 2 o 3 veces me han hablado de él, que es Johan, un pelado que tampoco tenía por qué estar ahí. Y ahí volvemos atrás a los griegos, como el fatum de los griegos, el destino, ¿cierto? El hado, el que por más que se hagan cosas, Edipo termina matando a su padre acostándose con su madre, o sea, una cosa que estaba como cifrada y él tiene que actuar en consecuencia. El oráculo, disculpe, el oráculo anticipa, pero es inefable lo que viene, ¿sí? No es para prevenir,
No, eso, pues antes a mí el papel del oráculo me parece muy teso, es porque es el que le anuncia lo que usted tiene que hacer y usted termina haciéndolo, o sea, y sobre todo que usted lo hace sabiéndolo, pues ya después de que el oráculo lo dijo. Así intenta esquivarlo, los 7 contra Tebas, ¿cierto? O Edipo, que pues la gran tragedia. Y a mí me parecía muy teso eso de Ismael, porque es un tipo que termina involucrado en un mundo que no es el de él. Digamos, su madre era muy jodida, tal, pero él no estaba preparado para eso, y entonces fue el mismo sino trágico el que se lo fue tragando, y por eso al final es como, yo creo que eso a todos nos pasa, obviamente en una escala muy inferior, y es que a veces nos metemos en unas cosas que uno no sabe cómo carajos terminó ahí, y cada vez empieza y no para hasta que uno, cuando ya uno intenta pararla, está jodido. Eso le pasa mucho a uno con una mentira, por ejemplo, ¿cierto? Uno dice una y cree que es suave y después hay que creerla, y con eso pensaba yo, no, una mentira cuando uno con la novia para disculparse y algo y termina metido en una vaina que uno ni sabe. Y este man lo superó la guerra. O sea, llegó un momento en que él mismo decía como, madre, que esto, pues, yo por qué terminé en esto y esto me consumió. Y ya los actos con los que muestra su desespero final y su desazón total de eso son muy siniestros. Y termina lo que termina. Y Carolina, ¿no? El dolor, que ese es otro personaje del que ya nos habías dicho algo la vez que hablamos en la fiesta del libro, pero a mí me parece que ese personaje es muy potente, y sobre todo por lo que vive, ¿no? Porque son unas etapas, y además porque yo quiero conectar ese personaje de Carolina ahora con la situación de Diana en la cuadra, ¿no? Con el tema del rebelión. Ese es otro tema, ¿cierto? Y que de una vez te lo pregunto porque yo como lo diría Evelio Rosero, en los ejércitos lo han explotado hasta más no poder. Sí, incluso eso, bueno, qué bueno que hablaste de Evelio, que esa novela es un novelón, ¿cierto? Y a mí siempre me llama la atención, no solo, es que creo que aparte de Evelio, muy poca literatura se ha dedicado como a ese despersonalización tan jodida que hay en la guerra. Pero a mí sí parecía que independiente de si estaba o aparecía en la literatura, en la vida es muy teso el papel de las mujeres en esta sociedad tan infame que tenemos. Y es infame no solo pues por lo que ya se ha repasado y cada vez hay que revisarlo más, que es el machismo estructural, el patriarcado y tal, sino porque los hombres, que son los que hacen las guerras, terminan utilizándolas como un arma de guerra, un arma que además no solo daña a la mujer, sino que busca ofender al otro. O sea, eso a mí ya me parece casi que de una locura imposible de definir. Entonces, no le queda a uno sino como narrarla, como comentarla, e intentar dar cuenta de eso en 2 o 3 personajes como estas mujeres que terminan tomando unas decisiones muy brutales, que a mí me conmovió mucho. Por ejemplo, lo de Claudia en la cuadra, es porque ella lo hizo siguiendo también como un instinto destructivo que tenía de venganza y tal, y lo terminó pagando fue su hijo, que fue el que absorbió todo eso. Y aquí, de alguna manera, quería también mirar eso como en más general, porque acordate lo que pasa con los hijos de Carolina también, que ella estaba tan imbuida en su lucha doméstica que nunca pensó que ahí tenía otra gente que estaba mirando qué era lo que estaba haciendo. También me parecen mujeres de 2 tipos, pues, o que pueden representar 2 cosas. Una, la resistencia a ese sistema opresor e infame, vuelvo y lo digo, donde ellas son casi que el objetivo primordial para dañar al otro, y le hacen una repulsa a eso, y ellas son las que empiezan a instalar un daño, pero que también a su vez pues desviaron tanto el papel de la mujer como centro efectivo del afecto en la sociedad, lo que sostiene todo, que sus hijos son los que terminan pagando ese entregarse al odio, que es muy teso. En las travesías, y creo que ese también es un punto de puente con la cuadra, tenés una parte que a mí me pareció muy curiosa, donde ya hablas del barrio,
y yo creo que ahí se van conectando. Decís ahí, dicen los viejos del barrio donde me crié, que a un hombre lo define su decisión final, la manera como decide morir. Ese postrer instante debe condensar la vida entera y darle sentido a la misma o quitarse. A mí me parece muy curioso eso porque siento, no sé, tal vez sea una mirada de un lector desprevenido, que eso te permite saltar un poco también ya llegando, porque es la parte final de la novela, y llegar a la cuadra y llegar a la calle, al barrio. Y en el epígrafe que inicial la cuadra, pues, que tenéis a Rubén Blades, pero qué bueno saber, por ejemplo, para qué es la calle, qué es el barrio, qué es la cuadra para allí. Pues hombre, la verdad es que es la sangre en mis venas. O sea, es que yo no me puedo pensar por fuera del barrio, yo sí soy un animal de barrio. Pero no es ni siquiera que yo lo haya decidido, es una cosa también casi que como lo que hablamos ahora del silencio, muy indefinible, porque ocurrió y ya, y me pasa en serio, yo estoy aquí, estoy a 15 minutos de mi casa en moto, para mí yo estoy como si estuviera en Bogotá o en París, o sea, yo salgo a Aranjuez y me siento extranjero, pero de verdad yendo a Bolivariano a trabajar, yo sé que estoy en Medellín, que llego en 15 minutos a mi casa, pero es la sensación, en cambio yo cruzo 4 bocas y ya me siento que estoy en casa. Y aparte de esa sensación que es la que me define obviamente, pues yo no tengo sino cosas buenas que decir del barrio. Eso no quiere decir que desconozca las malas, de las cuales efectivamente he participado y me han cambiado la vida de mil maneras, pero también ahí creo que en el barrio yo aprendí todas las cosas importantes que tengo en la vida. Aprendí la lealtad a toda prueba, aprendí a querer más a la gente que quiero, aprendí a valorar las cosas que tengo, aprendí cosas muy tesas, como por ejemplo, incluso por su contrario, entender que para mucha gente el barrio era casi que una maldición y su máxima aspiración era conseguirse en un trabajo que les permitiera irse del barrio. Y yo entiendo con la razón que eso le suceda, pero no entiendo con el corazón, porque a mí me sucede todo lo contrario. Yo antes quiero ampliar lo que llamaba Gadamer esos horizontes hermenéuticos, pero desde el barrio, ¿cierto? Leer todo lo que pueda, conocer todo lo que pueda, viajar todo lo que pueda, pero para volver al barrio, para desde ahí crear ese universo simbólico que me significa, ¿no? Y a el pesar barrio de, es todo. claro, y a pesar de estar transversalizado pues, en ambas novelas y sobre todo en la cuadra ya con la muerte, que ahí quisiera empezar por ahí. Yo te preguntaba ahorita de las travesías si era una novela urbana, perdón, una novela rural, y en este sentido yo quisiera también preguntarte si La cuadra es una novela testimonial, que en cierta medida pues también hace parte de tu vida alrededor de un dolor muy grande que es la pérdida de tu hermano, que es el centro, y otras cosas van girando ahí. No podría decir, pues claro, hay ahí un testimonio también de vida frente a lo que ha sucedido en lo urbano, frente al conflicto. Sí, claro. Lo que pasa es que volvemos a esto de las clasificaciones, porque a mí siempre me quedan muy cortas, porque yo en realidad, pues, primero no estoy dando exactamente un testimonio. Y en caso tal, pues soy muy mal testigo porque me invento muchas cosas. Si bien hay un capítulo ahí, por ejemplo, que es Chicle y el Calvo, sí, y yo tenía muy poquita información. Pues sí había 2 manes que yo conocí, que yo veía en la esquina, pues yo estaba un chiquilín, pues los veía en la esquina fumando vareta y escuchando salsa. Ya, y con el tiempo uno se murió y otro se fue. Y cuando ya tenía como 20 años, en otro parche ahí cerquita a la cuadra, un amigo, nos pusimos como siempre que me tomó unos guaros a hablar de esa época. Y llegamos a esos 2 personajes por la misma salsa que estamos escuchando y me dice, ¿vos sabías que Arcadio mató a...? Entonces ya, pero eso es toda la información que yo tenía. Entonces yo tuve que construir esa amistad, pero construirla a partir de las amistades mías y decir lo que piensan ellos de la salsa, pues lo que pienso yo de la salsa, lo que pienso yo del barrio, de la amistad, y crear un desenlace muy teso de pensar como 2 manes que toda la vida fueron tan amigos, uno terminó matando al otro.
y que eso lo complejizara tanto a él que tuviera que irse al barrio. Yo no sé si él se fue por eso tampoco. Entonces, pero te digo, si en caso tal, y volvemos a lo del principio, pues bueno, sí había dos manecitas, pero pues yo creo que tienen poco que ver con los personajes míos. Entonces, realmente, si soy un testigo para dar un testimonio, soy un muy mal testigo, porque en serio me invento un poco de vainas que quién sabe si coincide con eso. Un poco la metahistoria también pues plantea esto desde Hayden White, un poco cómo ficcionalizar ese tipo de hechos. Hay un personaje en la cuadra que a mí me llamó mucho la atención, que es Cocorico. Hablando de Cocorico, porque a mí así como Ismael en Las Travesías, uno ve a Cocorico como en muchos escenarios y también podría ser un personaje fundamental, pero termina teniendo un papel muy importante en la cuadra. Pues tan importante que por él escribí ese libro, pues realmente. Yo le tenía mucho miedo a una novela, o sea, me pareció una cosa muy inabordable, muy tal. Entonces yo escribía cuentos y un día sí tenía en la cabeza escribir algún día sobre ese personaje, pero yo lo que quería incluso era escribir la sensación que a mí me suscitaba él, porque me daba como un miedo como raro, o sea, como más que mí era como una incomodidad cuando él estaba cerquita. Y él conmigo, que también es un personaje que conocí, él conmigo fue formal y lo que cabe dentro de un grupo donde yo era un niño y él ya era un adolescente más grande, que en poco tiempo se volvió un bandido. Todavía como una distancia y tal, pero aparte de eso, que eso pasaba mucho en cualquier barrio popular, las jerarquías sociales, digamos, a mí me suscitaba una incomodidad, una cosa maluca. Él estaba alrededor y las cadenas como pesadas, como jodidas. Entonces yo empecé a hacer ese capítulo sobre él y cuando iba un poquito más hacia la mitad del capítulo yo dije, bueno, yo creo que esto tiene madera para hacer una novela. Y ahí, porque además su imagen me trajo al recuerdo del Rebelión, que era otro tema que yo tenía pendiente en la cabeza, que es el capítulo que sigue. Pues bueno, pues terminó siendo tan importante que terminó haciendo la novela. Pero como personaje para mí fue muy complejo y me permitió explorar también una cosa y era ese vínculo raro con la madre que existe en los barrios populares. Ahondar un poco en la eterna pregunta que todavía sigo teniendo sobre el mal. Se aprende a ser malo, se nace siendo malo, hay gente que tiene cierta tendencia extraña y otra que está cooptada por un montón de cosas. A mí sí, después con el tiempo crecí y me enteré de un asesino en serie argentino que se llama Cayetano Santos Godino, le dicen el petiso orejudo, y el man empezó a matar a los 6 años, mataba bebés y lo encarnaba a los 13 o 14 ya para el resto de su vida, y en ese tiempo mató 6 niños. Y entonces yo decía, y leyendo la biografía él decía que había empezado como con ciertos patrones destructivos, matando animales y tal, como a los 2 años. Pues este marico cuando aprendió a hacer la maldad, ¿cierto? Entonces, digamos que también ese tema me tenía muy inquieto y yo recordaba leyendo después el Petiso Orejudo que yo vi muchas cosas de esas en Cocorico cuando yo lo conocí. Entonces, bueno, ahí fue construyendo ese personaje que también, como te digo, tiene mucha ficción, entonces tampoco sé si en realidad sí se parecía a él, se parece a la sensación que a mí me daba contemplarlo a él. Gilbert, ahí ahorita hablaste del Rebelión, que es un tema pues muy complejo. La violencia sexual en este país ha sido uno de los estigmas más duros y te cuento que, por ejemplo, varias amigas a las que yo les he prestado el libro, incluida mi hermana, por ejemplo, no fueron capaces de pasar ese capítulo. O sea, es un capítulo muy duro porque es una violación masiva en una situación, pues, yo recuerdo siendo un niño aquí viviendo en Bello, mi hermanita no dejaba salir a la esquina, pues, mi mamá. Y cuando ella leyó eso me dijo, pero ¿qué es esto? No lo puedo terminar, yo lo quiero seguir. Porque claro, es que esa sensación también que se genera con las historias que son reales pero tan duras. Por eso yo creo que una cosa como la Comisión de la Verdad en este país nos va a dejar más desgarrados que sanos. No sé qué
mensaje. No, pero es que yo sí quiero ahí intervenir en algo. A veces la verdad cuando es en su duda expresión no nos gusta, pero pintarrajear en amarillismo vamos directo. Entonces, cierto, también hay algo pues como para cuestionarnos como sociedad. La gente lee mucho el cubo, donde se dicen cosas terribles, pero ¿por qué no es la literatura? Además, no sé si se diga, yo creo que más se muestra, o sea, se proclama de alguna manera, se llama la atención sobre eso. Pero cuando se habla de esas cosas, a la gente le molesta mucho. Yo hablé con Víctor, que si no se la han visto, véanse La Mujer del Animal. Sí. Es muy pesada, sí, muy pesada. Pero a mí, cuando yo la vi, me llamó mucho la atención que ahí utilizan la palabra el revolvión, y yo creo que eso era una cosa privativa de Aranjuez, y que después él mismo fue el que me dijo que aparecía en el Luis Ramírez, y yo fui la busqué, y claro. Y me impresionó es eso, que nos sentamos Víctor y yo a hablar de que yo que creí que era una práctica solo de Aranjuez y tal, y era una práctica extendida en toda la ciudad, que lo más teso es que se sigue haciendo. Y entonces a él me han reclamado mucho por la película y a mí mucho por este capítulo. Y yo decía que el monte es una sociedad donde quieren matar al mensajero, a lo bien, donde el problema es que haya salido en una película o en un libro y no que siga pasando, ¿cierto? Que nos sentemos a darnos cuenta de este flagelo y que lo discutamos con la altura pues, que se necesita. Porque eso es lo teso. En el cubo lo pueden mencionar y tal, pero aquí nos gusta es poner las cosas bajo la alfombra. Cuando tenemos que sentarnos a hablar en serio, pues por eso somos tan dados también al eufemismo, ¿cierto? Por eso en vez de decir que el Estado está matando muchachos y vistiéndolos de guerrilleros, le decimos falsos positivos, ¿cierto? Y a la violación le decimos un acceso carnal violento, y eso sí no desgarra, ni duele, ni nada. En cambio, bueno, en una novela o en una película, como hace maestramente Víctor también, pues yo creo que es bueno que incomode, porque si de esa incomodidad obviamente sale la discusión que tenemos que dar. Si es simplemente, que es la otra cosa que he encontrado en algunas vainas empresas del cubo, y es que buscan incomodar es por la truculencia únicamente. Yo creo que eso es inane, yo creo que eso no plantea ni siquiera, pues yo no creo que ningún libro plantee una solución, pero sí que traiga el tema a la mesa. A veces aparece con una truculencia noticiosa y maluca y obviamente amarillista, que no plantea ninguna posibilidad de discusión. Pero si a partir de este libro o esa película o cualquier cosa que yo escribo podemos hablar de eso, pues hágale de una. Ahí en las travesías también hay un montón de temas urgentes que es necesario que toquemos, así sean incómodos. Gilbert, en la cuadra hay claramente también un contexto, los 70, los 80, el narcotráfico, pero más allá del narcotráfico, el fenómeno del sicariato. Y claramente aquí hay una referencia pues, en esos temas que es Alonso, ¿no? Con su trabajo de No Nacimos pa' Semilla. ¿Cuál es tu lectura de eso que hizo Alonso también? Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él en un programa de radio y él nos contaba que él no supo cómo salió de eso inicialmente, pero pensó que iba a ser una novela, después salieron siendo unas crónicas, y en la nueva edición incluso, entre comillas, pues reclutó más testimonios. ¿Cómo te inspiró a eso a vos o no? ¿Te tocó para hablar también del sicariato? Porque es uno de los puntos que ronda la cuadra, ¿cierto? Que ya no es esa violencia de los 40 y los 50 tan marcada en las travesías, sino otro tipo de cosas. Y como se ha visto aquí, que para algunos no es bueno decirlo, pero que también el sicariato tuvo algo, un fenómeno social muy particular de Medellín, ¿cierto? Sí, porque incluso, y eso ya creo que lo habíamos hablado vos y yo alguna vez, cuando hablan de narcotráfico, eso a nosotros nos tocó, o sea, uno nunca conoció un capo ni nada de esas cosas, o sea, a nosotros nos tocó fue el fenómeno del sicariato, que eso ya es otra cosa, que fue, que se dedicaban básicamente a matar gente, pues yo no conocí en serio en toda mi adolescencia alguien que uno supiera que mandaba cocaína para Estados Unidos, pues, eso nadie lo hacía, pero hacían sicarios y todo el mundo. Entonces son como dos fenómenos distintos que obviamente se conectan porque fueron sicarios patrocinados por el músculo financiero que traía el narcotráfico. Entonces, ese es otro fenómeno que es distinto, que cuando lo han abordado también la mayoría de las veces ha sido muy desafortunado, pues por básicamente no conocen un barrio, no saben qué es un barrio,
hay gente que se ha dedicado a escribir sobre eso, que yo lo leo y digo, este marica en su vida ha pasado la Alpujarra, pues. Es claro que no conocen un barrio ni de lejos. ¿Qué pasa con Alonso y con Víctor? Que también lo hizo, que estos manes sí mamaron barrio. Entonces, lo que ellos hacen no tienen esa visión cosmética que encontramos en otra gente. Esta gente sí se metió al barrio y de hecho lo de Alonso es una cosa muy honesta, él no estaba ahí por nada distinto a tener interés en esa gente, que creo que es lo que uno nota cuando leemos Nacimos para Semilla, un interés genuino en las historias que está planteando ahí, independiente que sean crónicas, lo que sea. Que creo que eso es una de las cosas, bueno, yo lo he dicho muchas veces y nunca me voy a cansar de decirlo, es una de las cosas que más agradezco yo en la vida, fue que me cayera ese libro en las manos, porque yo, a mí no me gustaban los libros, en el colegio tuve unas experiencias terribles leyendo las pendejadas que me ponían ahí, que además no me ponían, me imponían ahí, que creo que eso nos pasó a todos, el mío sí, vainas por el estilo cuando uno está en séptimo o en octavo. Y cuando yo, que a mí me habían puesto a leer eso en 11, pero como yo venía de una tradición tan mala de lecturas, yo no lo leí, no hice el trabajo ni nada, y eso, y el libro quedó ahí, que es el libro clásico, el del cine, que lo piratearon 500 millones de veces, que la cara, sí, que lo vendían con el cardamomo, que la carátula es gris con una calavera, con una moto con una calavera atrás. Y un día lo cogí entre los textos que habían en la mesa en mi casa, me puse a leerlo cuando yo, la primera escena es un gato que está desangrando y tal. Yo qué impresión, y ay, madre, cada vez que esto y seguí leyendo ese primer capítulo y encontré un montón de voces y de historias que eran muy similares a las que uno veía cotidianamente, y por eso me lo leí. Y yo dije, bueno, es que la literatura, yo cuando yo creía que eso era literatura, en la literatura y estas vainas cuentan historias que sí me interesan, y yo a ese libro le debo muchísimo, o sea, ahí fue como mi despertar en serio al mundo de los libros y de otras cosas. Y ya analizándolo con el tiempo, yo creo que lo que yo encontré ahí es honestidad, que a mí me costó mucho, y vos sabes que yo no soy nada de soberbio ni nada, para mí me daba un poco de rabia, y quizás por eso también intenté escribir La Cuadra, era leer esas vainas que escribían sobre los barrios. Yo soy de que están hablando, gente que cree que es un barrio, pues. Y en cambio en Alonso yo nunca sentí eso, sentí que hacía parte de eso, que su interés no era la truculencia, las historias del barrio, sino dar cuenta de lo que estaba pasando en esta parte de Medellín, que después es lo mismo que yo sentí viendo a Víctor dando en Rodrigo D, como después en La Vendedora de Rosas, como en Sumas y Restas, y pues ahora como La Mujer del Animal. Una honestidad que intento mantener yo también en todo lo que hago, que ahí es donde siempre hago el énfasis necesario. No importa si a la gente le parece que la novela mía es una porquería, pero que nunca les parecen que no son honestas, porque a mí eso sí me preocupa muchísimo, y en gran medida se lo debo a No Nacimos para Semilla. Finalmente, pues yo preguntarte, para que abramos aquí la conversación, ¿cómo es ese trabajo de campo que haces vos? Pues en alguna medida ya nos has contado, pero es un trabajo de campo como muy distinto al investigador, porque cuando uno escucha en la universidad hay que hacer trabajo de campo, entonces uno piensa en el diario, uno piensa en la ficha y un montón de cosas, y yo creo que claro, el trabajo de campo en estas dos novelas, porque fuiste en Tuango, estuviste en las veredas, como nos has contado, y has vivido el barrio, entonces es un trabajo de campo distinto, ¿no? Pues es un trabajo de campo tan distinto que no es trabajo de campo. Pues sí, a mí me decían, por ejemplo, bueno, yo no quiero decir para escribir La Cuadra, y yo, pues marica, yo ya 40 años con yo, pues, si es que en realidad eso, cualquier trabajo de campo es el sentado en la esquina, hablar con los patos, hablar los míos de toda la vida. Y para uno a ver, y si es un trabajo de campo, pues no es así. Y otra cosa, yo no fui a Ituango, es más, este fin de semana estuve en Ituango, que me invitaron al Festival de Cine, hay un saludo a Mario Viana, si está por ahí. Y yo he ido, yo cuando conocí lo que te digo de toda la ruralidad de Antioquia, fue porque trabajé
con la gobernación en los programas de Antioquia, la más educada. Y ahí vi muchas cosas que se conectaban muy bien con las historias que mi mamá me contaba, de la dificultad que hay en el campo, de la tensión constante porque algo va a pasar, bueno, de todas estas cosas. Y también fui a Ituango y a la granja, que fui una sola, no, se supone que fui 3 veces, después que las otras 2 yo estaba niño, entonces no me acuerdo, pero que fui ya teniendo 21, 22 años, fui con mi mamá, pero pues a hacer una vuelta a mi mamá, yo no fui a ver qué pillaba para escribir una novela, o sea, cuando yo ni siquiera sabía que iba a escribir una novela. Entonces, digamos que el trabajo de campo, pues sí, fui recopilando las impresiones que tuve de eso y de todo, pero no era pensando en eso. A mí incluso a veces me parece un poco extraño, y lo he escuchado de algunos colegas escritores, que se la pasan como cazando historias. ¿Cierto? Como, bueno, ¿de qué voy a escribir ahora? No sé, a mí nunca me pasa, a mí las historias como que me atropellan. Es más, yo tengo mucho más que escribir que tiempo para hacerlo. Yo tengo en la cabeza como otras 3 o 4 historias de cosas que tengo ahí guardadas, y hasta que llegue el momento en que me obsesionen tanto como para hacerlas, pues me sentaré a escribirlas, pero ahí están. Ahora acabo de terminar, digamos, una primera versión de una novela que va a llamar Aranjuez, que es sobre la muerte de mi papá, entre otras cosas. Entonces, pues, que como no lo va a obsesionar a uno que le murieron a las personas que más quieran la vida, pues bueno, no quedaba otra que sentarse a escribir. ¿Sí? Y así y he escuchado muchísimo que ahora estoy trabajando, por decir algo, la violencia en Colombia en el siglo XX, porque voy a escribir una novela. A mí no me tocó, me tocó ver a la gente que le pasó de la violencia, y a partir de eso surgió una necesidad de escribir. Entonces, son métodos también, pero el mío sí es muy claro, que como te digo, sí, es literalmente un trabajo de campo, y en las travesías sí es de campo real, pero no es pensado para que sea un trabajo de campo. Bueno, yo creo que hemos dado un panorama amplio o medio amplio, porque aquí nos podríamos quedar hablando mucho más de estas 2 obras que, pues, a mi modo de ver, ya una lectura muy personal, son muy interesantes. Yo creo que podemos abrir la posibilidad también de conversar con Gilmer, preguntarle y las impresiones que se hayan generado alrededor de eso. Bueno, yo sí quisiera preguntarle a Gilbert de entrada, sobre todo con lo que veníamos. Es que en mi concepto es un trabajo de campo, sí, pero en inmersión total, ¿cierto? Que no es... Yo en mi caso cuando escribo sí cojo los temas, digamos tengo métodos, pero a veces también me atropella la literatura, me coge un tema y me devora, y que no lo tenía pensado, ¿cierto? Con el caso de La Cuadra, pues que realmente la novela que alcancé a ojear completamente a leer para leer desde el salto, notaba unos ritmos, como decís, muy honestos, y hay una especie de catarsis ahí, indudablemente, donde se va decantando esa violencia, y lo que vos planteabas ahora me parece muy claro. Siente uno que sí es una violencia real, sin ser una crónica, ¿cierto? En efecto, la ficción, pues obvio, sirve para llenar los vacíos históricos, ahora que nos hablan del personaje Cocorico, de los 2 amigos que se asesinan. La ficción nos sirve para llenar los vacíos históricos que a uno le quedan, ¿no? Que la historiografía, en el caso de la novela histórica, no nos da. Para Gilmer, la pregunta es, para Gilmer, no solo el universo de La Cuadra, sino el universo del barrio, puede ser también a la vez un acinécdope de lo que es el país, de lo que es Colombia también, ¿cierto? Como una pequeña parte, pero que refleja el todo. Sí, es que es muy interesante lo que vos decís, y yo estoy convencido de eso. Lo que pasa es que son también como las maneras, escribir es tomar ciertas decisiones, y esas decisiones también a esto. Yo creo que de alguna manera sí es una anécdota, que es que uno es uno y sus circunstancias, y uno tiene que escribir lo que le tocó a uno, lo que lo ha rodeado a uno. Entonces yo lo he pensado mucho. Yo escribí La Cuadra por describir La Cuadra, que era la sensación que yo tuve, pero al estar haciendo eso también me estoy describiendo yo como habitante de Medellín en los 90, y como habitante de Colombia en los 90, y que quiere decir como habitante del mundo en los 90. Lo que pasa es que
cuando complejizamos las cosas un poco, Medellín, no hay una Medellín, hay 1000 Medellín, ¿cierto? Y digamos que la que yo doy cuenta ahí, que fue la que me tocó a mí, también es la que le tocó pensándolo así, a un montón de gente, que si hiciéramos un porcentaje es más de la mitad de Medellín la que vivía de esa manera. Entonces terminamos haciendo un contrapunto muy teso porque el arte siempre fue muy elitista, no hacerlo, pero sí publicarlo y que se difundiera. Y estábamos creando un arte que daba cuenta no más de una parte muy mínima de esta ciudad, es decir, de este país, es decir, de este mundo. Y me complace que desde un tiempo para acá sí se está mirando como una panorámica distinta. Entonces sí, a lo bien, la cuadra sí es una sinécdoque de Colombia, aunque no sé si en realidad si pudiéramos decirle una sinécdoque, porque esa parte es una de tantas partes, ¿cierto?, que conformarían ese todo, porque también pillemos otra cosa que estaba pasando en el campo en los 80, ¿sí o qué? Y eso es otra Colombia distinta. Y no despreciemos por despreciar qué estaba pasando en el estrato 6 en los 80 y los 90. Esa es otra Colombia distinta. Ellos sí estaban viendo el ascenso del Carrasco ahora. Sí, sí. Entonces, bueno, e incluso yo creo que sí es más fácil que nos entendamos la gente de los 80 y aquí en Barrio Popular de Bello con la gente de los 80 y los 90 de Aranjuez, porque sí teníamos dinámicas distintas. Pero eso sería nomás entre la Colombia y los barrios populares. ¿Sí, okay? Entonces, si bien sí intenta hacer una sinécdoque, yo diría más bien una sinécdoque de la condición humana que de una parte o de un país. Porque bueno, la condición humana sí, el mal, el dolor, la tristeza que se experimenta en esas novelas, sí es la misma que seguimos experimentando hoy, 40 años después, 50, 100 años después, y casi que por los mismos motivos. Entonces es más una anécdota sentimental que geográfica. Yo también quisiera hacerte una pregunta, Gilmer. Pues actualmente estoy leyendo La Cuadra, que me parece una novela maravillosa desde lo que nos está contando, unos retratos que lo dejan a uno a veces es como en un espasmo, intentando recibir esas imágenes. También una serie de estrategias narrativas muy impresionantes. Yo quisiera, Gilmer, preguntarte a vos por esa relación que se muestra desde el narrador, que aparece en primera persona desde el primer capítulo, pasa por Cocorico, por Rebelión, mostrándonos esas imágenes cuando, por ejemplo, Cocorico quema la casa de su familia, ¿sí? Entonces a mí me gustaría también preguntarle a Gilmer Mesa cuál es esa relación de ese narrador en primera persona con todas esas imágenes de La Cuadra, porque a decir verdad lo dejan a uno como que, uy, pero si yo estuviera viviendo ahí también me voy, ¿sí o qué? Sí, bueno, te lo contesto primero como técnicamente. Cuando yo empecé a escribir ese cuento de Cocorico, empecé a escribirlo con una primera persona un poco disimulada también, que a veces aparece como una tercera. Y cuando terminé, yo sabía que seguía el Rebelión, y ahí, como les decía ahorita, escribir es tomar decisiones. Y en esas decisiones, que es así más de carácter axiológico y factual, de hecho, yo me planteé más, si usted lee Cocorico, usted piensa que de ahí en adelante usted puede plantear una novela en tercera persona o en primera. Y yo decidí hacerla en primera porque me parecía que quedaba mucho más directa y honesta, que era lo que yo buscaba. Eso me ha traído un montón de consecuencias, entre otras que me indaguen como si yo fuera el narrador. Gente, incluso amigas conocidas, que me preguntan, ¿usted sí estuvo en esa violación? Bueno, y un periodista me dijo que yo como había salido de Lampa. Y cosas por el estilo. Sí. No, yo le dije básicamente no entrando, pero pero yo creo que ese era el tono que yo necesitaba para esa novela, que quedara así.
que incluso y se prestara incluso para estas opiniones. Entonces, bien, y creo que lo hice bien porque bueno, mucha gente lo confunde. Y ahora sí, hablando de ya como narrativamente, a mí ese narrador que incluso es el mismo en las travesías, que es un narrador, pero es que las travesías es también, al contrario, una tercera persona que se confunde mucho con la primera, es porque a mí me da una libertad que yo no podría hacerlo si el narrador fuera yo o si el narrador es en tercera persona, únicamente. Y me da unas amplitudes muy propias. Por ejemplo, yo que voy a saber que estaban hablando dos amigos que uno iba a matar al otro, pero como soy un narrador en primera persona, pero omnisciente, pues sí lo puedo hacer, ¿cierto? Y por eso también lo que ahora preguntaba Mauricio, eso de que en las travesías me venga hasta el barrio, es porque claro, es las licencias que tiene ese narrador que me permiten hacer un montón de guiños y de giros narrativos que me viene bien con el estilo que estoy intentando hacer. Gilbert, contanos esa anécdota de por qué se llama la Cuadra Times, que yo te la escuché pues cuando salió todo, no sé si ustedes saben por qué se llama así, es una historia muy bacana. Ve, y más bacano porque ahora estuve en la Feria del Libro de Cali y fui, me llevó la gente de la Cámara de Comercio y conté otra vez la historia y me regalaron el CD original de cómo llegó el concurso, entonces puta, lo tengo ahí. No, es que yo había escrito esa novela y yo estaba saliendo con una muchacha que es de bello, ¿verdad? Así por ahí está Paola, la mona, un saludo. Y yo le conté a ella que yo había escrito una novela y ella los días vino y me dijo que había un concurso en la Cámara de Comercio de novela, pero ella no había leído la novela, yo creo que ni siquiera creía que yo había escrito una novela. Entonces me dijo que la pusiera a concursar y yo dije, nada, y yo estaba trabajando mucho porque trabajaba en el SENA y en Bolivariana, en días de 14 horas de clase, una cosa loquísima. Entonces ella me dijo, yo la llevo y yo listo, hágale, y se la entregué para que la llevara. Cuando la iba a entregar en la Cámara de Comercio le dijeron que una de las condiciones era que estuviera escrita en Times New Roman. Y entonces yo la había escrito en Calibri o en Arial. Y ella me llamó y yo en el SENA en un computador le cambié el formato y se la mandé y le puse la Cuadra Times por el nombre de la letra. Y a ella cuando le preguntaron cómo se llamaba la novela, puse que la Cuadra Times. Y me regalaron el CD que les digo y dice la Cuadra Times. Y yo, Una historia buenísima. sí. No, pero más que eso es que ese concurso se hace cada 2 años y entonces eso se pasó tan, y al otro año me llegó una carta a la cámara, yo creí que me estaban cobrando algo cuando viera que era finalista. Entonces bueno, fui y cuando Santiago Gamboa, que era el presidente del jurado, leyó quién la había ganado, leyó a Cuadra, yo no escuché No Times, y yo dije, pues no me quedaron nada. ¿Cierto? Cuando ya dijo mi nombre, puta, qué emoción tan eso, porque eso nunca se llamaba así. Entonces, y todos sabían que se llamaba así, menos yo. Sí, la Cuadra Calibri. Pero como te digo, en serio, y en el día del premio es porque en serio todos sabían, menos yo no sabía que se llamaba así. Bueno, ahora que Cristian te preguntaba sobre la relación con una persona, y ya después es una pregunta algo capciosa, ¿no se te ha enojado Fernando Vallejo que se autoproclamó el creador de esa técnica, la primera persona del narrador? Pues yo no lo conozco. Y supongo que lo conozco, se enojaría porque se enoja. Sí. No, porque es que me parece que es descalabrado que él se adjudique la primera persona de la técnica. Yo creo que a él también le pasó lo que les conté al principio que me pasaba a mí. Él empezó a escribir y después salió eso de la autoficción y tal. Pero es que pues a mí se me queda muy loco, es que uno se atribuya. Aquí hay un adanismo muy teso en la literatura, que todos quieren ser el primero en algo. Yo no entiendo. Y en la primera persona imposible, pues primero. No, de San Agustín, pues. San Agustín Rousseau, pues. Es como la autoficción, es que autoficción Dante, que pues el olvido que escribió la Divina Comedia, que se fue al infierno llamándose Dante, pues.
Entonces, ese adanismo me parece muy bizantino, muy tonto. Sí, yo te quería apuntar una cosa también, pero ya un tema muy pedagógico. Por ejemplo, cómo hacer pedagógicas o cómo hacer más pedagógica la literatura, ¿cierto? Porque, por ejemplo, una de las preocupaciones es el acercamiento de los jóvenes a la lectura y uno se pregunta, bueno, ahorita hablábamos de eso, uno lo ponían a leer unas cosas que a la edad pues uno rechazaba. ¿Cómo hacer hoy más cercana la literatura histórica incluso? Yo esta mañana, por ejemplo, hablaba aquí que me invitaron de las brevedades históricas, y vos sabés que yo estoy trabajando ese asunto mucho y consideraba que esa es una forma, hay un puente también para eso, pero ¿cómo hacerlo también con la novela? Que es como un reto, ¿no? Pues Mauricio, yo la verdad creo que el secreto, a ver, hay dos cosas, ahorita digo el secreto. La primera, yo creo que la gente no lee mucho porque no escuchamos. O sea, nosotros somos muy malos de escuchar. Piensen y verán que nosotros, cuando hablamos incluso con alguien, antes de escuchar estamos pensando es cómo le vamos a responder. Siempre. Y finalmente terminamos escuchando lo que nos dice, lo que estamos escuchando, o pensando más bien cómo elaboramos lo que le vamos a contestar, de lo que dimos por sentado que habíamos escuchado, pero no escuchamos. En las discusiones de pareja muy claro, siempre. Usted, la vieja le dice, es que estoy aburrida con vos, usted no le dice, claro, es que vos sos una malparida, y no se lo que le acaba de decir, que está aburrida, o sea, que la importancia es que está aburrida, no ni por qué, ni que es culpa suya, ni etc. Y finalmente leer es escuchar un discurso muy largo contado por uno mismo. Entonces también hay que hacer un ejercicio de escucha, que yo creo que ahí es donde está baila todo. Sin embargo, creo que no es, yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el énfasis, ese va a ser el secreto. Y es que si bien hay discursos que no nos gustan, a todos nos gusta que nos cuenten historias. Lo que pasa es que el secreto, creo yo, es dejar la soberbia que tenemos todos a la hora de crear interés en otra persona. Porque es que es muy teso, ya lo viene, yo cada vez lo descubro más. A mí hay autores que me encantan, pero me encantan porque hice todo un proceso para que me gustaran. Que en serio en octavo, en noveno, a mí nunca me hubieran puesto Rulfo y yo sé que nunca lo leería. Y eso yo creo que es el gran error y es un tipo de soberbia y uno es creer que como a uno le gustan ciertas cosas le tiene que gustar a todo el mundo. Y ahí es donde lo importante, creo yo, es escuchar a los pelados en qué están hoy en día. Yo estoy dando un curso en AFIT y me impresionó una cosa que yo no sabía. Yo los veía muy reacios a leer el canon, ¿no es cierto? Mambo, Ari, Stendhal, Joyce. Y yo decía, estos pelados no leen, Ari llama a estudiar literatura y no leen. Pero me di cuenta que leen mucho, lo que pasa es que leen una vaina que ahí fue donde me enteré que existen, que es como una suerte de Spotify, pero de historias, no tiene un nombre, uno se inscribe, y son como historias capitulares y la gente le va metiendo más, ¿no? Hay que vienen pegados todo el día de eso. Entonces ahí fue donde yo dije, no, es que aquí el que está perdiendo el año soy yo soy el que no me entero de qué están leyendo ellos. Porque creo que lo que yo leí es lo que a ellos les interesa hoy en día, no les interesa. Les interesa es eso, entonces bueno, ¿cómo hacer que eso se vincule con lo que a mí sí me interesa? Entonces pillé que una de esas historias que estaban leyendo es una historia así, de una mujer muy romántica y tal, y les conté Mambo Ari. Les dije, pillé que esto es una suerte de Mambo Ari moderna y tan, pues claro, les di ese dato y ellos ahí sí fueron a ver qué era lo que pasaba con Mambo Ari, a ver quién era y toda la vuelta. Entonces yo dije, que esto es lo que uno tiene que hacer, esforzarse un poquito más, es por entender qué es lo que los pelados están buscando hoy en día. En Bolivariano me pasó con un pelado, creo que vos también le diste clase, Sebastián, que me dijo, yo nunca he leído nada. Y yo le dije, ¿usted qué le gusta? Me compré el fútbol. Aquí empecé a pasarle cositas de fútbol de Eduardo Galeano y tal. Y un día llegó con el fútbol a mis hombres, me lo leí todo, profe. O sea, no es que no le guste leerlo, es que lo que le están poniendo a leer no le gusta. Y más de eso me pasó con él, porque a mí no me gusta el fútbol. Pues
me gusta verlo y tal, pero no soy hincha, no sigo, no me sé la historia del fútbol, nada de esas cosas. Y en cambio él sí, al parecer le gustó fue las historias del fútbol. Entonces le dije, bueno, si se mete por ahí, seguro que en algún momento se desvía y coge otras cosas que también me interesan. Entonces yo creo que el secreto en serio sí es quitarnos la soberbia, porque es que es muy difícil, porque uno dice, bueno, ¿cómo así? Si a mí me encanta Rulfo, ¿cómo a este man no le va a gustar Rulfo? Pues sí, no le gusta. Es más, puede que le guste más adelante, pero ahora no. A mí me ha pasado, hay ciertas vacas sagradas que no he sido capaz. Yo he empezado a leer Bajo el volcán de Malcolm Lowry 5 veces, y 5 veces lo he tirado al carajo porque no he sido capaz. Espero que por ahí en 5 o 10 años ya sí me hable de Melo. Entonces, así es, a veces le pasan a uno las cosas. No sé si alguien más quiere preguntar algo, hacer algún comentario o impresión. No, Gilbert, pues muchas gracias, hermano. Ha sido una experiencia muy bacana conversar con vos sobre estas cosas. Habrá mucho más que decir. Yo personalmente los invito mucho a que lean las 2 obras. A mí me gustaron mucho y bueno, ya tendremos más tiempo para hablar. Ustedes que son aquí los duros del cierre. Mauricio, muchas gracias a vos y a ustedes todos por estar aquí. Bueno, agradecemos cordialmente a Gilbert Mesa y también al profesor Mauricio Montoya por esta hermosa charla en la que hemos compartido acá en el 3er piso de la Biblioteca Marco Fidel Suárez en Bello. Queremos invitar a la comunidad en general a seguir conectándose y seguir cayendo también al espacio del evento, a las siguientes charlas. La siguiente que sigue será acá mismo a las 4 de la tarde. Hablaremos sobre la novela negra con Alan González, escritor de Pereira Risaralda. Hasta pronto.